cátedra de bioquímica y probablemente con ustedes de otra de curso superior. Bien, vamos a utilizar esta clase para dar todas las pautas y normas que son necesarias de que ustedes las conozcan en lo que va a ser el transcurso de nuestra clase. Bien. Nosotros tenemos dentro de la Universidad Católica diferentes pautas que me imagino que en las otras asignaturas también han debido ser mencionadas. Estas pautas pueden ser generales, que son comunes a toda la universidad, a toda la carrera, pero también hay pautas que son específicas de cada materia, de cada asignatura. Entonces vamos a aprovechar ahora para dar esas pautas, esas normas, y que ustedes conozcan desde el primer día de clase cuál es nuestro programa analítico. Cómo vamos a llevar a cabo los exámenes, cómo van a ser la parte que vamos a hacer en algunos casos de ejercicios, cómo van a ser las evaluaciones, cómo va a ser la bibliografía, que también interesa bastante, y la importancia, si se quiere, de las clases presenciales. Bien. No sabemos con exactitud por qué nos han cambiado de aula, ¿ya? Porque normalmente los dos grupos que yo tengo los tenía en la misma aula, una seguida de la otra, porque ya uno alista todo el material para una aula, para una clase, y tenemos la continuación de la otra. Ahora son en diferentes pisos, en diferentes aulas. Bueno, ya hicimos la aclaración correspondiente. En este momento, ustedes recordarán que la carrera de medicina en general ha pasado ya por un proceso previo de lo que se llama los procesos de acreditación. Y para cada proceso de acreditación es necesario que de alguna manera las observaciones que existan en el proceso anterior se vayan subsanando un poco, ¿ya? Nuestra carrera ha comenzado a modificar el diseño curricular. Fíjense que les digo de a poco, porque en el último año, en el quinto año, recién va a ser la primera vez que se va a modificar, ¿ya? El diseño de saberes. Es decir, que va a haber un término dentro del diseño curricular por competencias que se llama el saber. ¿Qué es el conocimiento cognitivo? El conocimiento que el docente transmite a los estudiantes. Ese es el saber. Pero después hay el saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Cuando con base en los conocimientos adquiridos, el estudiante tiene que hacerlos. Ya estaría, si se quiere, parcialmente capacitado para que sobre ese término, sobre esos temas que se han visto, el estudiante ya pueda buscar por su cuenta bibliografías, revisar, ¿ya? Ese es el saber hacer. Después tenemos el saber ser. El saber ser es principios, valores, ¿ya? Aspectos deontológicos, aspectos éticos que deberíamos tener docentes y estudiantes. Y posteriormente tenemos el saber convivir. El saber convivir se refiere a la relación que tiene que haber particularmente entre estudiantes para realizar algunos trabajos. Ese es el saber convivir. Cómo ustedes pueden, dependiendo de las asignaturas o en la parte teórica y práctica,
cómo pueden agruparse ustedes, de qué manera se pueden juntar para poder realizar algunas actividades. Ese es el saber convivir. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes egresen, cada uno de ustedes va a escoger alguna especialidad. Y en esa especialidad, la importancia del saber convivir de la universidad va a ser el que les va a dar la pauta para que ustedes, cuando tengan un paciente, tengan que decir: esta no es mi especialidad, ¿con quién puedo trabajar? Y van a recordar la vida universitaria. Van a decir: con esta persona se ha podido trabajar, con esta persona nos hemos llevado muy bien. Y buscan a esa persona para que sea parte del equipo del saber convivir como profesionales. Por eso que es importante esto saber. Lógicamente que al principio cuesta un poquito llevar a cabo, porque los mismos técnicos, seguramente tal vez ya les han comentado, para algunos primero debería ser el saber hacer y después el saber ser y el saber en sí el conocimiento. Entonces el conocimiento podría ser un poquito después del saber hacer. Esos son solamente criterios de los especialistas que colocan primero el saber y después el saber hacer, o colocan primero el saber hacer y después el saber. Bien. A nosotros nos va a tocar dentro del saber, cómo podemos transmitirles a ustedes conocimientos, destrezas, habilidades y competencias. La parte, si se quiere, más común, más gruesa del aprendizaje es el saber, que es lo normal, lo común, si se quiere, es el saber. Pero para que exista el saber tiene que haber medios, ¿ya?, que pueden ser medios didácticos, materiales, equipos, o puede ser técnicas de enseñanza. En las técnicas de enseñanza hablamos mal de lo que es la pedagogía. Andrología debería llamarse, andrología, no pedagogía. Pedagogía es para los niños, pálidos niños, enseñanza de los niños. Para nosotros debería ser andralogía, enseñanza de mayores. Bueno, entonces vamos a ver nosotros que en la parte de transmisión de los conocimientos vamos a utilizar primeramente algunas estrategias pedagógicas, andralógicas. Y vamos a ir corrigiendo algo. No solamente vamos a dar la materia en sí. A ver, ¿ustedes tienen alguna clase magistral en alguna materia o no? ¿Qué dicen? ¿Les han dicho, hay clases magistrales o no? Eso, muy buena su pregunta. Es precisamente ese término. Se utiliza mucho el término de que tengo clase magistral como si fuera sinónimo de clase expositiva. Y no es. La clase magistral es el calificativo de la excelencia de una clase. Es decir, primero tenemos que pasar la clase. No es que ya sabemos, tengo clase magistral de tal materia, no. Primero tenemos que pasar la clase y una vez que pasemos la clase, la calificamos. ¿Qué tal tu clase? Mala. ¿Qué tal tu clase? Una belleza. ¿Qué tal tu clase? Magistral. Es el calificativo del nivel de excelencia de una clase. Esa es la magistralidad. Sin embargo, normalmente nosotros decimos, tengo clase magistral de manera anticipada. No, después de ver la clase uno puede calificar. Entonces, vamos a tener nosotros, para esa parte del saber, vamos a tener primeramente la clase que se llama
la clase que se llama expositiva y la clase participativa. Expositiva y participativa. Ustedes después de la clase la calificarán si ha sido buena, mala, regular o tal vez magistral, pero después, no antes. Bueno, entonces esta parte del saber, primeramente, va a ser gran parte expositiva del docente y participativa del estudiante. Yo voy a transmitirles el conocimiento, que acá también tiene su signo de interrogación. Voy a transmitirles el conocimiento de una manera en que ustedes puedan tomar apuntes. ¿Qué quiere decir? Si quieren, no es obligatorio. Si alguien quiere grabar, tiene todo el derecho de grabar, no hay problema. Sea los gráficos, lo que sea, no hay problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dar un párrafo expositivo, ¿ya? Y posteriormente ese mismo párrafo lo vamos a explicar con otros términos. En el momento en que yo esté explicando, ¿ya?, con otros términos, haciendo la aclaración, ustedes pueden participar con algunas interrogantes, con algunas dudas, porque estamos para eso. Entonces, la primera parte es para que ustedes puedan, sobre un determinado párrafo, si quieren tomar apuntes, etc. Y segundo, ese mismo párrafo lo vamos a ampliar utilizando términos, utilizando ejemplos, de tal manera que la idea quede más clara. Otro aspecto que también es importante, probablemente sea muy discutible lo que les voy a comentar, es respecto a la bibliografía. Vamos a dar también los nombres, no hay problema. Pero nosotros estamos en la universidad. Fíjense que esto es diferente de lo que voy a mencionar y respeto los criterios. No debería haber un texto básico, un texto guía, no debería haber. Porque el texto guía orienta al estudiante en una sola opción, en una sola corriente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la corriente? El texto que están utilizando. Si ese texto que seguimos dice que esto es de esta manera, todos vamos a salir sabiendo que es de esa manera. Pero no sabemos si hay otras vertientes, otros enfoques. Voy a darles un caso que les puede hacer pensar en este momento. Es un poquito fuerte. Si nosotros leemos bastante de los libros de la OPS, OMS, algunos libros guía texto, no es de la materia de estudio, la marihuana es de lo peor. Pero si leemos otros libros, vamos a encontrar que la marihuana no es lo peor. Si solamente leemos esto, ¿con qué mentalidad vamos a salir? Que la marihuana es lo peor, lo peor, lo peor. Existen profesionales médicos científicos que están utilizando la marihuana para tratamiento. Tenemos que saber. Y ustedes serán los que van a poner en práctica un criterio o el otro. Pero si nosotros les damos solamente uno, vamos a salir con esa mentalidad. Así que yo voy a darles diferentes libros y lo que yo pueda transmitirles es precisamente sacado de diferentes libros. No tengo un solo libro en el que me baso, ¿ya? Y esta presentación que voy a hacer del programa, se van a dar cuenta ustedes que está hecho en base un poquito a la informática. ¿Qué quiere decir? Que en algunos casos tenemos que aprovechar la tecnología. ¿Para qué? Para poder aprender de una manera diferente. Imagínense la historia de Bolivia, 1825, 200 años aproximadamente. Cuando era 50 años de historia de Bolivia, era cortita la historia de Bolivia. Era fácil aprenderse de memoria, ¿no? Todo. Ahora son 200 años, más de 130 presidentes. Antes eran 20 presidentes, 10 presidentes. Era fácil aprender.
Entonces ya no podemos agarrar un libro y comenzar a aprender el libro de memoria, sino tenemos que ver qué es importante, y ese importante lo buscamos en el sistema, ahora con la inteligencia artificial mucho más. Pero sin llegar a eso, fácilmente uno entra a Google académico, Google científico, y dice tal cosa. El programa que nosotros tenemos está en las redes. Así que si alguien no puede conseguirse un libro, no hay problema, busquen las redes. Y está hasta con los nombres que vamos a utilizar nosotros. Ejemplo, voy a darles todas las características de un elemento que se llama carbono. Características físicas, químicas, funciones, todo lo que ustedes quieran. Voy a dar. Ustedes no han captado. ¿Qué no han captado? Esto del carbono. Busquen características físicas del carbono. Ahí lo tienen. No, características químicas. Características químicas. Lo que me interesa es saber para qué sirve el carbono. Funciones del carbono. Ahí tienen. No necesitan estar buscando todo un libro donde se encuentra. Tenemos que aprovechar eso. Por eso que la bibliografía se da como pautas de referencia, que es bueno, pero apliquen también un poquito esto de las reglas. Bien, algo como la parte, si se quiere, interna. Dentro de las características generales. Primeramente, ustedes saben, es norma, tenemos que tomar asistencia, ¿ya? Y la asistencia que tenemos que tomar, pues podría ser muy temprano, a la mitad o al final. Por diferentes circunstancias, si se toma muy temprano, hay algunas personas que han llegado ese momento, otras que han llegado un poquito más tarde. Entonces, normalmente vamos a tomar la asistencia no apenas lleguen. Vamos a esperar a que lleguen un poco y recién tomamos. Pero como vamos a esperar, ya no va a haber el término de llegue tarde, porque estamos tomando no ese momento, sino permitiendo que puedan llegar un poquito tarde, que ojalá no sea, puedan llegar un poquito tarde y van a entrar en la asistencia. Pero quienes llegan muy tarde, probablemente llegan. Otro aspecto interno, en un sentido figurado, la puerta va a estar siempre abierta. Digo, en un sentido figurado, va a estar cerrada, siempre abierta. Pero van a tratar, cuando lleguen tarde, ya, de no ser muy educados. Un poco raro lo que les digo, ¿no? No se paren en la puerta y digan buen día, ¿será que podemos pasar a clase? No, están perjudicando. La persona que llegue tarde, sin decir nada, va y sin mover mucho los asientos, sin meter bulla, va y se sienta. No tiene que decir nada, ¿ya? Directa. Otro de los aspectos, y esto ya depende parte del saber, del ser de la persona, es en cuanto al comportamiento. Normalmente yo voy a hacer preguntas, que es la parte participativa. Voy a hacer preguntas que si ustedes no supieran, no pasa nada porque estamos en proceso de aprendizaje. Yo aclararé todo lo que corresponde. Voy a decir, a ver quién sabe sobre esto, sobre esto. Pero, en algunos casos, cuando la pregunta sea muy dirigida a una persona, es porque está perjudicando a esas personas sí puede afectarles el comportamiento. Así que, por lo tanto, ¿ya? Cuando estén acá, traten de estar en silencio. ¿Ya? Traten de estar en silencio. No es muy conveniente que les esté llamando la atención. Eso está en la normativa, no me estoy inventando. ¿Ya?
lo que es el comportamiento de las cosas. Bien. Ahora vamos a tratar de ver también el programa de nuestra asignatura. Y vamos a ver bajo qué metodología todo.